Eddie Molina. 11:12. Alexander Montero es asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia. Me da gusto tenerlo. Doctor Montero, bienvenido. Llegado con el teléfono lo digo. ¿Me escucha? Vanessa Latorre, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Ya hablamos más temprano también con alguien que fue oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel. Yo quisiera preguntarle cómo está viviendo usted este momento, qué tanta esperanza, qué tanto optimismo tiene. Mire, lo primero es que hay que enfatizar que esto es necesario, esta tregua, este alto, este paréntesis, es absolutamente necesario para aliviar el sufrimiento de tantas personas de lado y lado que están sufriendo desde hace mucho tiempo, más allá de los últimos 2 años. Evidentemente, en el marco del genocidio, pues es una situación que se necesitaba con apremio. La población de Gaza está extenuada, no solamente la población de Gaza, la población de Cisjordania, la población de Jerusalén Este, los palestinos en la diáspora, los palestinos dentro de Israel, están también extenuados después de 2 años de una intensidad nunca antes vista. Pero también hay que ser muy realistas y hay que entender que en un marco, un conflicto de ocupación como el que nos atrae en este momento la atención, no se resuelve de fondo solamente con un cese al fuego como el actual. Es necesario que un conflicto de ocupación como cualquier otro, quítale que sea Israel-Palestina, como cualquier otro, se resuelve con medidas de fondo, y eso es lo que la comunidad internacional ojalá empiece a tomar de ahora en adelante. Bueno, vimos esas fotos y vimos las imágenes, los videos de líderes de 35 países, de buena parte de los líderes árabes acompañando este acuerdo que, como usted dice, es preliminar. Digamos que eso da también esperanza, que se pueda empujar desde ahí, desde Europa, desde los países árabes, como le digo, desde otros países, la posibilidad de que ese marco vaya siendo cada vez más detallado y tenga posibilidades de perdurar. Sí, claro, o sea, ¿qué es lo que no se quiere? ¿Qué es lo que no se quiere? Que esto se vea como una pausa táctica, en la medida en la cual, por ejemplo, desde el lado israelí ya no habrían presiones en la calle, ya no habrían manifestaciones, Netanyahu tendría un respiro y volvieran otra vez a las acciones militares contra la población civil. Eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere ahorita es que se siga por el buen ánimo con el cual esto empezó, que este respaldo de la comunidad internacional, de líderes europeos, de líderes del Medio Oriente, se mantenga, sobre todo para obligar a las partes a que cumplan los compromisos y sobre todo a que cumplan el derecho internacional. Y el derecho internacional no se puede dejar de lado, no se puede relativizar. El sistema internacional está jugando con fuego. Hoy es Israel quien viola el derecho internacional como Estado, pero mañana puede ser cualquier otro. Entonces, aquí estamos jugando con la estabilidad del sistema internacional y por eso la comunidad internacional tiene que ser muy sensata y muy comprometida a la hora de llevar esto a buen término, insisto, dándole una perspectiva estructural a largo plazo y no coyuntural al corto plazo. ¿Por qué el presidente Petro no fue invitado a la ceremonia, a la firma, a la presentación de los acuerdos en el Cairo? No tengo la más remota idea, seguramente Cancillería colombiana tendrá esa respuesta. ¿Usted cree que, yo no he visto sobre la mesa esa propuesta de un Estado palestino, que creo que es lo que corresponde, ¿no? Lo que debería seguir? ¿Usted cree que eso va a ocurrir? Digamos que en los tiempos venideros, cuando se sienten a analizar qué es lo que falta para que realmente la paz se consolide en el Medio Oriente, ¿esa solución de los 2 estados es irreversible? Es una gran pregunta, porque la existencia estatal, y vuelvo y lo pongo en perspectiva, la existencia de cualquier Estado no depende de la autorización de A o de B jugado en el sistema internacional. O sea, cuando Estados Unidos, cuando Alemania, cuando Francia, cuando Israel, cuando cualquier Estado del sistema internacional no nació porque le pidiera permiso a un tercero. Y en ese sentido, la existencia palestina como Estado existe y está garantizada, en primer lugar, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y en segundo lugar, porque existe un consenso a nivel internacional, que son los elementos constitutivos para tener un Estado. Existe un consenso en esa materia. Que no tenga control territorial pleno es otra cosa, y eso es característico de los conflictos de ocupación. Pero una ocupación, un estatus de ocupación, no anula la posibilidad ni la esencia de una estatalidad. En ese sentido, por ejemplo, Francia en la Segunda Guerra Mundial, a la hora de haber sido ocupada por los alemanes, hubiera querido decir que dejó de existir como Estado, y obviamente eso no fue así.
Entonces, esto no depende de si se le autoriza o no se le autoriza a Palestina tener un Estado, porque eso es irrelevante y de hecho es un enfoque errado. Esto depende de si la ocupación termina. En el momento en que la ocupación termine, se puede construir toda la arquitectura institucional del caso para que ahora sí los palestinos tengan una funcionalidad como Estado que es distinta, que tengan una funcionalidad. Y ahí es donde tienen que enfocarse los esfuerzos de la comunidad internacional. ¿Cuándo termina un conflicto de ocupación? Pues cuando el ocupante se va. Eso es elemental, eso es básico. Y ahí tiene que concentrarse los esfuerzos de la comunidad internacional. También hay un consenso internacional en señalar a Hamas como un grupo terrorista. ¿Usted cree que hay posibilidades de que Hamas deje el poder en esa zona de Gaza, de que pueda haber otro poder distinto? No sé si la autoridad palestina, que ha perdido legitimidad, si se pueda reconstruir, pero es difícil pensar que Hamas, a cambio de nada, va a dejar la gran influencia política que tiene y va a dejar el poder en esa zona. ¿Hay posibilidad de negociar eso? No, sin duda, y ojalá así sea. Finalmente, Hamas no representa la totalidad de la aspiración palestina, eso hay que dejarlo claro. Haciendo una comparación burda, es como si en el sistema internacional, no sé, cualquier europeo evaluara a Colombia porque existen FARC y entonces solamente todos los colombianos son FARC. Obviamente no es así. Hamas no representa la totalidad de los palestinos, son palestinos claramente, pero no representa la totalidad de los palestinos. Y la población en Gaza, y la población en Cisjordania, y la población en general de todos los palestinos, hacen cuenta de esto, hacen una lectura de esto, y saben lo costoso que ha sido justamente esta acción del 7 de octubre, que se entiende obviamente en el marco de una ocupación, se entiende como parte de un derecho que tiene un ocupante enfrentar al ocupado, del ocupado enfrentar al ocupante, pero que obviamente trascendió los límites del derecho internacional. Eso es clarísimo. Por eso es que la Corte Penal Internacional, a la par de pedir a responsables en Israel, también pidió responsables en Hamas. Eso es clarísimo, eso nadie se lo discute. Incluso llegó a ser tal el agotamiento de Hamas que él mismo aceptó, y eso es lo que está ahorita en negociación, la transición hacia un gobierno tecnócrata. Lo que pasa es que Hamas no le va a entregar las armas, seguramente, no le va a entregar las armas a Israel, obviamente no. Se las entregará a la autoridad palestina, o se las entregará a un gobierno tecnócrata construido por palestinos, que hace muchísima falta. Y no solamente en Gaza, porque volvemos al punto, Palestina no se reduce a Gaza. Tiene que ser un gobierno tecnócrata que recoja a Jerusalén, que recoja a Cisjordania y que ayude, entre otras cosas, a resolver un problema muy interesante, y es la necesidad de una renovación generacional, de una transición generacional en el poder en Cisjordania. Obviamente sí. El presidente Abbas es un presidente que ya es bastante mayor y por simple peso de la naturaleza va a tener que facilitar una transición en el poder dentro de poco. Entonces, ¿qué mejor momento de crear un gobierno tecnócrata que sea muy eficiente y que cumpla eso que mencionamos hace un momento, que es la creación de la arquitectura institucional de Palestina una vez la ocupación termine? ¿Dónde están los de Hamas? Digamos, los que estaban en el poder, los que secuestraron o los que se metieron a Israel, ¿ellos dónde están? Me imagino que muertos. O sea, son 2 años de una agresión israelí constante. Gaza no es muy grande, Gaza es bastante pequeña, quedó totalmente devastada. Pues me imagino que la estructura de Hamas en gran rasgo estará desmontada, y las capacidades de Hamas estarán desmontadas en gran medida, ¿no? Entonces me imagino pues que estarán desestructurados, y las poquitas estructuras que queden son las que entrarán a hacer un proceso de transición de poder y de entrega de armas a la autoridad correspondiente en el Estado palestino, ¿no? Sí, digamos, ¿qué rol van a jugar los países árabes, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, como estos países árabes que son serios y que son poderosos además en la consolidación de esa autoridad palestina? Esto es muy importante, esa pregunta también es muy importante, porque se necesita un interlocutor que dialogue tanto con los palestinos como con Estados Unidos. Y aquí los Estados Árabes y Turquía, que sin que sea árabe, fue protagónico en la reunión de ayer, pueden servir de este interlocutor. Se le está dando una oportunidad más a la comunidad internacional, a los europeos, a Estados Unidos, para que traten de llevar esta situación a buen término. Y yo creo que ahí los árabes son un buen garante para tratar de
no equilibrar, porque obviamente la cercanía de Estados Unidos con Israel es enorme, eso quedó demostrado más que nunca, pero sí al menos como de intentar balancear un poquito más las cargas. Obviamente la cercanía de los del Golfo con Estados Unidos es mayúscula, eso quedó demostrado en la gira del presidente Trump al Golfo. Solamente con Saudita hizo negocios de $600 millones tan solo en armas. Qatar hizo lo propio con Boeing, le gastó más de $200 millones. Entonces obviamente esos negocios acercan a estos países con Washington y puede servir de un buen interlocutor. Falta ver que cumplan su rol. Parece que es un buen momento, ¿no? Eso quedó demostrado con el rol de Arabia Saudí en la cumbre previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas junto con Francia. Pues parece ser un buen momento. Ojalá y así sea. ¿Y qué tanto aceptan, digamos, los palestinos esa presencia de otros países árabes como mediadores, como autoridad, como financiadores? ¿Qué tanto? Se ve de pronto de una manera dual. Pues obviamente se ve con la desconfianza que se entiende por varios procesos de negociación fracasados, ¿sí? Hay que recordar que el momento más cercano a la paz fue en los 90 entre Rabin y Arafat, y ese momento lo acabaron las balas de los radicales israelíes cuando mataron a su propio primer ministro, a Rabin. Entonces obviamente estos procesos de paz fallidos no han traído soluciones, al contrario han traído la profundización de la ocupación. Entonces por un lado se mira con una desconfianza natural, pero por otro lado se mira con una expectativa y una buena posibilidad y una buena fe en que esto se resuelva, sobre todo por el dinamismo que los europeos y que el mismo Washington le han puesto al tema, ¿no? Entonces, y eso también se sintoniza finalmente con la aspiración de un palestino. Mira, el palestino, nadie en ninguna calle de Palestina hoy habla de la destrucción de Israel, y te lo aseguro, nadie. Hoy los palestinos, ¿qué quieren? Como cualquier otro pueblo, quieren vivir tranquilos. ¿Y qué implica esa tranquilidad? Pues que en sus calles, en sus ciudades, en su espacio, no tengan un tercer estado que los esté invadiendo. Que la ocupación, vuelvo y digo, que la ocupación termine. Esa es la aspiración de cualquier palestino. Entonces, se están juntando muchas cosas que nos pueden llevar a un buen término. Que es difícil, sí, claro, tiene muchísimas aristas, tanto en Israel como en Palestina, como en la comunidad internacional, como en Estados Unidos, tiene muchísimas aristas, que de pronto son más interrogantes, que de pronto son más las posibilidades de fracaso. Sí, también es cierto, pero es un buen momento para poner la discusión de fondo y buscar una solución. Estamos hablando con Alexander Montero, que es asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia. Usted, por supuesto, trabaja con la Embajada de Palestina. Me imagino que es colombiano porque tiene un acento perfecto, pero ¿cuál es su vínculo con Palestina? Mira, sí, en efecto, soy cucuteño, llevo trabajando con la Embajada de Palestina 20 años. Mi llegada a la Embajada fue muy simpática porque fue básicamente por interés personal e interés profesional. Siempre me acerqué al Medio Oriente como tema de estudio. Encontré en ese momento, y no fue solamente en mi posición, fue también la posición del embajador de entonces, encontré que una aproximación académica reposada no existía, ni del lado israelí ni del lado palestino aquí en Colombia. Entonces, en su momento me hicieron la invitación de participar en un equipo de trabajo en la embajada para llevar una posición académica centrada, reposada, argumentada, y sobre todo poder hablar del tema quitándole tanto mito que hay. Son mitos que no sirven, que no ayudan mucho. Por ejemplo, el mito que esto es religioso, el mito que esto es milenario, el mito que esto es izquierda contra derecha, el mito que esto es un conflicto interno. Todos estos son mitos. Y ese es mi trabajo allí, explicarle a la gente, hablar en medios, tratar de llevar una visión centrada del asunto, estructural, a largo plazo, y explicarlo sobre todo en términos simples, que cualquier colombiano va a entender, y también que si a cualquier colombiano le pasara lo que le pasa a los palestinos, cualquier colombiano, independiente de ser izquierda o derecha, pues tendría una forma de pensar muy similar. Entonces ese es mi rol en la embajada.
Usted ahorita nos decía que Hamás no representa a todo Palestina, ni a todo el pueblo palestino. Incluso algunos dicen que hay una estrategia de Israel de alentar, apoyar a varios grupos anti-Hamás que hay en la Franja de Gaza, uno denominado Fuerzas Populares. Sabemos que en Cisjordania pues hay otra política distinta, hay otras posibilidades de mando. ¿Qué tan posible es que Hamás vaya perdiendo poder y que se consolide un poder distinto en Palestina? Porque uno ve, supuestamente habría ganado terreno después de todo este ataque. Mire, la historia de Hamás en Palestina es bastante intensa y muy interesante. Es una locura decir que Israel creó a Hamás, pero en muchos momentos de la historia sí de cierta manera ayudó a alimentarlo, y ayudó a alimentarlo en buena medida para jugar con las diferentes opciones del liderazgo palestino. ¿Sí? En su momento, por ejemplo, fue una gran herramienta para fracturar el liderazgo que tenía la OLP y los intentos de paz que estaba haciendo la OLP en Europa en el marco de primero las negociaciones de Madrid y después de las negociaciones en Noruega y en Oslo. Más allá, después, en la segunda intifada también ayudó de cierta manera como a que tomara forma, sobre todo en Gaza. Incluso financieramente, esto no es una voz pro-palestina, sino que se puede mirar en cualquier medio de comunicación. Financieramente, el oxígeno que recibió Hamás durante bastantes años, incluso tercerizado a través de Qatar, fue conocido por Tel Aviv y por Netanyahu. Entonces, aquí es donde uno dice que Israel ha administrado, de cierta manera, los tiempos y las acciones de muchos movimientos palestinos, sin que haya sido su creador, obviamente no lo fue, eso es una insensatez decirlo, pero sí ha administrado los tiempos y los esfuerzos de cada actor palestino en su momento. Eso a dónde nos llevaría a apuntar a que no sería nada extraño justamente que en este mismo instante Israel entienda que Hamás ya no es útil y pueda empezar a alimentar otras facciones para que le hagan competencia y sigan fracturando el liderazgo palestino, de tal manera que Israel en algún momento diga: yo no tengo interlocutor con quien negociar, porque al otro lado están fracturados. Entonces no sería nada descabellado, de hecho ya ocurrió en el pasado. Falta ver el apoyo que estas facciones lleguen a tener, ¿sí? Obviamente estamos frente a un riesgo altísimo, que estamos hablando de 2 millones de personas que lo han perdido absolutamente todo, y todos son sus casas, son sus familias, sus hijos, sus papás, sus esposas, sus esposos. Y obviamente una persona en estas condiciones, en el país que sea, pues obviamente es sujeto fácil de las radicalizaciones y los extremismos. Entonces, falta ver el arraigo que tenga. No creería que lleguen a tener un arraigo estructural, no lo creería, pero es probable. De hecho pasó en Siria, así fue como llegó el gobierno sirio al poder actualmente, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, el presidente Petro dijo también que ofrecía el oro que de los activos de la SAE, ¿no?, que habían encontrado en las manos criminales de Colombia. ¿Qué tanto necesitan oro? ¿Qué tanto necesitan dinero de un país como el nuestro allá para la reconstrucción de Palestina, de Gaza? La decisión del gobierno colombiano, sin duda alguna, es una decisión que las mismas autoridades colombianas deben refinar, deben decidir. Ahí obviamente nosotros como embajada no podemos ni debemos tomar parte. Es una decisión, una situación totalmente autónoma del gobierno colombiano. Ahora, lo que sí es importante mencionar es que la reconstrucción va a costar mucho dinero, muchísimo. Ahora, obviamente la comunidad internacional está presta para esto. Estados Unidos sugirió que en un plazo de 1 año, máximo 1 año y medio, que se comprometía a reconstruir Gaza. En reconstruirla no solamente es en la parte física, ¿no? Está en reconstruirla en el tejido humano, la asistencia a más de 200,000 personas que están heridas, ¿sí? A la asistencia psicológica de toda una población infantil que está traumatizada. Entonces sí, eso va a costar un dineral, pero pues obviamente la comunidad internacional, esos fueron los compromisos de la reunión de este fin de semana, la comunidad internacional va a estar presta para ello. El resto habrá que preguntarle a los colombianos. Bueno, pues yo le agradezco mucho esta comunicación, doctor Montero. Me alegra, digamos, escuchar una voz calmada, realista sobre ese tema tan complicado que es el Oriente Medio. Yo también estoy muy optimista, mesuradamente optimista, pero por lo menos por hoy me doy el derecho a estar contenta. Gracias por estar aquí en Caracol Radio.
Vanessa, a ti muchísimas gracias por la invitación y sí, ojalá que a la vuelta de varios años estemos otra vez charlando en este espacio, haciendo una evaluación de lo que en efecto fue y en efecto se hizo. Muchísimas gracias. Gracias.